La morfología hay de cosas significativas como la presencia del artículo masculino con un sustantivo como sal. Aparece también ese nombre, ese sustantivo sal con el artículo femenino, pero muchas veces aparece con ese artículo masculino. Trátase mucho en el libro todo lo que ya referente a sal, vino, carne, pescado. ¿Por qué? Porque realmente falan claro de todo lo que era la mercadería en aquella domina y respecto a comprar, vender, todas estas cosas, pues en el libro ves constantemente esto, ¿no? Por ejemplo, que fechesen abrir la tienda del sal, que hacían de abrir las dichas tiendas donde estaba el dicho sal. Aparece también el artículo femenino con sustantivos como por ejemplo ponte o puente o canal. Alcalde de Sabugo, Gonzalo Menéndez de la Ponte. Los jueces y regidores dieron la fanega grande de la puente para medir el sal de los navíos. Dentro, en la villa, en la canal, el cual estaba en la canal de Cantos. Hay también una presencia del artículo en la secuencia, o sea, acompañando al posesivo. Por ejemplo, en la su corte o en todos sus reinos y señoríos. También hay la presencia del artículo en la secuencia, pero bueno, en este caso hay entre el artículo y lo que es el posesivo un participio metido, ¿no? En el caso, la secuencia sería artículo más participio más posesivo más sustantivo. Por ejemplo, sacar a la dicha su casa o que el dicho su padre. Bueno, respecto al ayudamiento de los pronombres átonos desde el verbo, hay algunos ejemplos de ello. Mandaronla poner en pública moneda, aforaronlo para que no pague en ningún repartimiento de maravedís, recibieron por vecino a Alonso por cuanto mostró un testimonio signado como se desavecindó del Consello de Corbera, donde venía y fue en su voluntad de venir en esta dicha villa e concello e mandáronlo empadronar con los otros vecinos. O los jueces y regidores condenáronlos, otros ejemplos más. Después, una de las cosas que más me llama la atención, que tratándose de sustantivos como los que hablaremos antes, los que hablaremos antes Miquel, los nombres no contables de materia, como vino, como carne, como sal, yo puedo deciros, según se mira el texto, la referencia, o la impresión que te da según lo mires, y que todo es neutro, absolutamente todo, ¿no? Los referentes pronominales son todos neutros y tú tienes como una sensación, ¿no?, de que aquello que estás viendo realmente pues siénteslo como tuyo y bueno. Y es difícil en muchos ejemplos el ver realmente que eso puede ser un neutro de materia, pero sí hay dos ejemplos determinantes, yo creo, e importantes a la hora de ver ese neutro de materia. Bueno, ejemplos de neutro en el que quizá a veces no podemos explicar del todo esa presencia pueden ser donde estaba el dicho sal, el odar, por ejemplo. Pero estos ejemplos que yo os digo, que son quizá veces más claros, donde se ve, son casos como este. Asimismo, requirieron al señor corregidor que les diese favor y ayuda para hacer vender la dicha sal. Y ahí vemos cómo sal lleva el artículo femenino y continúa y dice, al dicho precio el non a más cuantía, el dicho Ruiz García y Alonso Álvarez dijeron que lo non querían vender. Donde aparece, pues incluso, como os digo en el texto, de ellos vegáis aparece el artículo masculino y el femenino, pero en este caso, en esta secuencia, el artículo que lleva el nombre sal y el femenino, y después, a la hora de concertarlo,
la manera de referirse a ello failo en México. E outro exemplo, en este caso con pymes, que trouxeron sal e outras mercaderías para que puedan comprar en esta villa hasta 6 toneles de vino de Sevilla, o de Betanzos, o Vivero, e non outro vino salvo de aquello. Onde tenemos tamén el pronomen demostrativo, también donde se puede ver que la forma de concertar y claramente en neutro. Bueno, después aparecen, bueno, podemos pensar, ¿no?, que hay de ellos momentos, y sobre todo y solo, eso sí que es cierto, en el que en la toponimia aparece ellos regales la presencia de ese femenino plural en es propio del centro de Asturias, ¿no? Y verse, por ejemplo, en un topónimo como el caso de Yespes. Incluso dentro del propio texto aparecen las dos formas escritas, aparece Yespes y aparece también Yescas, las dos formas. Hay presencia, ¿no?, de que realmente en la fala de la gente está una fala de los propios escribanos está presente, Bueno, después, respecto al sistema verbal, hay también mucha presencia de tiempos simples, perífrasis verbales en las que en algunos momentos vemos cómo en casos como dirá, desaparece, no hay presencia de preposición, como en el caso de que los vengan a nombrar, por ejemplo. Y hay una parte muy llamativa, y también tengo 2 minutinos, entonces hay una parte muy llamativa y guapa, que es la parte del léxico y la parte de la toponimia. Respecto al léxico, aparecen nombres de oficios como xastre, gordonero, ferrero, pesquín, zabarcera, fornero e fornera, y palabras como, por ejemplo, pesquín o gordonero. Pesquín, en la mi casa, hay una cosa muy normal para referirse a la persona que va allí a la mar y que echa el anzuelo de ese mes de cuadro y está un tiempo allí intentando pescar, ¿no? Y gordonero, por ejemplo, hay una palabra que yo atopé en el diccionario de la Academia de la Lengua, pero que desde yo no se va a topar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y después, otro tipo de palabras, por ejemplo, figar, aparece como tal, y también aparece una figar, hasta en tanto como está una figar en el huerto. Y figar también, fijaros que aparte de aparecer la palabra figar, aparece con el género femenino, como el nombre de los árboles frutales en asturiano heredero del propio latín, ¿no? Palabras como suco, palabras como feridas, menudo, pero o repartimiento, pero con el sentido que podemos dar a pollo, o zabarcera, o pan cocho, por ejemplo, que eso en el sentido de pan cocido solo hay un significado que podemos atopar en el diccionario de la Academia de la Lengua. Pullar o puya, enforcar, horros, neno, y después respecto a y muchos más que podemos ver, expresiones como un día de bueis escaso, de la parte de contra la villa, para agora e para siempre xamás, está del cabo de fuera, de la parte de baixo, de la parte de enriba, la puerta de Sabugo contra la ribera de la mar, y cuestiones de toponimia como la Canal, Viestes, Duera, La Ponte, Sillón, de Aranes, Coruxedo, Sabugo, etc.